Queridos hermanos, Jesús hizo 3 milagros de resurrección. Jesús resucitó a Lázaro, Jesús resucitó a la hija de Jairo y Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, que es el Evangelio de hoy. Y cómo no conmovernos cuando contemplamos a Jesús que mira a esta viuda que está llorando triste porque ha muerto su único hijo. Y Jesús le dice: no llores. Se acerca al féretro, lo toca y le devuelve la vida a este muchacho. Cuando se pierde un ser querido nos ponemos tristes. Pero también, queridos hermanos, hay que ponernos tristes cuando vemos que alguien ha perdido la vida de Cristo, cuando alguien vive en pecado mortal. San Agustín decía: no amar a Cristo no es una enfermedad, es la muerte. La verdadera muerte es vivir a espaldas de Cristo. Hoy en día se ha perdido el sentido del pecado. Incluso se hace orgullo del pecado. Queridos hermanos, en la Iglesia todos nosotros tenemos que ayudarnos a vivir en gracia de Dios. Y todos nosotros tenemos que ayudarnos a rechazar el pecado. Porque hoy nos ha dicho San Pablo en la primera lectura: somos el cuerpo de Cristo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la cabeza de ese cuerpo? Cristo. Cristo es el que trae vida. Y la vida de Cristo tiene que llegar a todos los miembros de su cuerpo, es decir, a todos nosotros. Y quien vive en pecado mortal es un miembro que está infectado, que se está pudriendo, y hay que ayudarle a esa persona a vivir en gracia de Dios. Hoy estamos celebrando la memoria de San Juan Crisóstomo. Crisóstomo era su apodo. Crisóstomo en griego significa pico de oro. ¿Por qué? Porque Juan, obispo, era un gran predicador. Se dice que podía predicar 2 horas sin aburrir. Y San Juan Crisóstomo decía las cosas claras. Él, cuando veía una inmoralidad, inmediatamente hablaba, no se quedaba callado. Por eso se ganó la enemistad del emperador Arcadio y de la emperatriz Eudoxia. Cuando la Iglesia condena la corrupción de las autoridades, no está haciendo política, está viviendo el Evangelio. San Juan Crisóstomo no tenía pelos en la lengua, decía las cosas claras. Y como condenaba la inmoralidad, condenaba el pecado, el emperador quiso hacerle daño. El emperador Arcadio reunió a un grupo de consejeros para ver cómo hacerle daño al obispo. Y uno de los consejeros le dijo al emperador: destiérralo. El segundo dijo: mételo en la cárcel. El tercero dijo: quítale todos sus bienes. El cuarto dijo: mátalo. Pero el más sabio de los consejeros del emperador le dijo: Su Majestad, no haga eso. No lo destierre, porque Juan, donde esté, va a encontrar a Dios. Para él, todo el mundo es su patria. No lo meta a la cárcel, porque va a besar las cadenas. No le quite sus bienes, porque todos los bienes que él tiene se los da a los pobres. No lo mate, porque lo llevará al cielo.
¿Sabe lo que tiene que hacer con él? Hágalo pecar, porque es un hombre temeroso de Dios. San Juan Crisóstomo era un hombre temeroso de Dios, un hombre enamorado de Dios, un hombre que sabía que la peor tragedia es vivir en pecado mortal. Queridos hermanos, así como nos ponemos tristes cuando perdemos un ser querido, más tristes hay que ponernos cuando vemos a alguien que vive en pecado mortal y que se goza en el pecado. Y hay que ayudarle a esa persona a tener la verdadera vida, la vida de Cristo. Hoy le pedimos a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que nos ayude para que, como lo hizo San Juan Crisóstomo, no tengamos miedo de condenar el pecado y nos esforcemos por vivir en gracia de Dios y ayudar a los demás a que vivan en gracia de Dios. Que así sea.